para analizar los eventos que definen el rumbo del país. Presentamos Punto de Vista. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Continúa nuestro técnico productor Miguel Figueroa en la cabina principal de La Poderosa y nuestros técnicos en cada una de las plantas de retransmisión, todo el equipo matinal de Radio Cadena YSKL para mantenerle a usted debidamente informado. Sean bienvenidos el lunes 5 de julio. Saludamos a la colonia estadounidense, pues celebraron su fecha de independencia. Esta mañana de lunes nosotros daremos seguimiento a los pronunciamientos que se han conocido después de la publicación que hizo el Departamento de Estado de la lista Engels, que incluye a los países del Triángulo Norte Centroamericano con funcionarios, exfuncionarios. En el caso de nuestro país incluye a empresarios y a políticos de actos antidemocráticos y de corrupción. Antes de presentar a mi invitada, enlazo con Will Salamanca. Está en la zona de la autopista de Comalapa. Ahí por la 10 de octubre hay problemas. Escuchemos. Hola, buenos días, licenciada. Buenos días. Fíjese que la autopista Comalapa está complicada, el tráfico desde la zona de la Alcaine en San Marcos hasta la 10 de octubre. La policía está desviando el tráfico por la calle antigua de Santo Tomás porque en el kilómetro 15 de la autopista está un accidente en el sentido hacia el aeropuerto. Gracias, lo han escuchado aquí en La Poderosa KL. Si van para el aeropuerto, tomen rutas alternas, la calle Antigua hacia Santo Tomás, calle Antigua de San Marcos. Debido a este accidente de tránsito, el licenciado Will Salamanca, en ruta sobre esta autopista de Comalapa, nos dice que se ha desviado la circulación por el accidente que ocurrió sobre el kilómetro 15 de la autopista de Comalapa. Y esta mañana continuaban los trabajos también para la instalación del puente sobre la calle Agua Caliente. Así es que otra de las rutas que tiene tráfico restringido. La licenciada Ruth Eleonora López, ella es jefa anticorrupción y de justicia de la organización Cristosal, es nuestra invitada. ¿Cómo está, Ruth? Buenos días. Muchísimas gracias, muy contenta de estar en este espacio y con su radio escuchas tan tempranito. Muchas gracias, así es, para que conozcamos las posiciones de organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos, fortalecimiento institucional, valores democráticos en nuestro país. Licenciada, a partir de la publicación de la lista Engels que hizo el Departamento de Estado y que se había mantenido ya como en mucha expectativa, ustedes emiten un pronunciamiento. ¿Por qué considera Cristosal el Estado debe tomar acciones legales en el caso de los nombres que aparecen en esta lista? A ver, en primer lugar creo que hay que situar el comunicado y hay que situar antes que el comunicado, sí, la lista, ¿no? Ya se había anunciado desde diciembre del 2020, porque en diciembre del 2020 sí, fue que se aprobó, ¿verdad? Se aprobó la ley que sí, contiene la obligación de publicar la lista. Sí. La ley tiene otra obligación también, que es la construcción de una estrategia para 5 años para el tratamiento de la lucha contra la corrupción en el Triángulo Norte. De parte del gobierno de Estados Unidos. De parte del gobierno de Estados Unidos. O sea que a partir de esta ley se van a tomar acciones políticas en el marco de esta estrategia. Claro, porque tiene que establecer una estrategia para 5 años. Ese es el primer punto. No es que aparece y ya se terminó la publicación. Exacto. Además, hay una obligación de la lista, de hacer la lista, de presentar una lista, sí, que incluya a personas que han cometido no solo actos de corrupción, sino también abusos de poder y que ha llevado al quebrantamiento de las instituciones democráticas del Triángulo Norte en cada uno de sus países, ¿no? Estamos hablando de El Salvador, de Guatemala y de Honduras. Entonces, cuando nace esta obligación que se le establece al Estado, en este caso el Congreso norteamericano, al presidente de la República a través de su Secretaría de Estado, lo que corresponde es que tenía que hacer una presentación a los 180 días. A los 180 días de haberse emitido esa ley. ¿Qué es lo que hemos visto la semana pasada? Que es ya la concreción de esa obligación en una lista que además tiene que ser actualizada al menos, dice la ley, una vez al año. Y lo que esta lista, lo que la ley establece es que tiene que haber una suspensión de las visas o una inhabilitación para el otorgamiento de visas de personas que estén dentro de esa lista. Ese es el primer punto y creo que debe quedar claro, porque a veces hay personas que dicen, es que mire, esa lista no tiene ninguna implicación para El Salvador, ¿verdad? Sí, porque no es vinculante. Exactamente, eso es para allá, ¿no? Entonces, eso es un tema de Estados Unidos. Bien, lo que hace la lista es exponer públicamente
a individuos que por sus actos no son aceptados en el territorio norteamericano. O sea, claramente es esto, ¿no? Y a partir de esto hay que determinar qué significa eso desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico, que son dos perspectivas diferentes y que pueden complementarse. En primer lugar, desde el punto de vista político, esto pudiera llevar a que otros países también, bueno, ya lo han dicho públicamente, y estos otros países adoptaran esta misma lista, adoptaran esta posición, porque si Estados Unidos rechaza, hay varios países donde usted no necesita tener visa de ese país. México, por ejemplo, no necesita tener visa mexicana. Si tiene visa norteamericana, usted entra al territorio mexicano, ¿sí? Sí. Ahora, pudiera ser precisamente que a partir de este listado y esta medida del gobierno de los Estados Unidos, pues otros países también lo retomen. Pudiera o la Comunidad Europea. Licenciada, decir México, ¿no? Ahora no puede ingresar aunque tenga una visa. Exactamente, de ese país, precisamente por todo esto. Bueno, entonces tenemos ese contexto donde además lo que Estados Unidos está diciendo es, miren, estas personas han cometido estos tipos de estas acciones, ¿verdad? Que para nosotros son ilegales y por tanto no los queremos en nuestro territorio. Eso es en pocas palabras lo que está diciendo Estados Unidos. Ahora, ¿qué significa para nosotros como país? Bueno, en primer lugar hay un señalamiento público. Yo creo que en este sentido hay que tener también dimensión de que este señalamiento público, igual que como ocurrió con el pronunciamiento del secretario general de la OEA de Almagro, donde decía de que habían habido, en el caso salvadoreño, obstrucción, ¿verdad? No se le había dado todas las facilidades a las CICIES para la investigación. Sí, cuando anunció el presidente que se suspende, que por cierto este mes de julio se espera que ya finalice CICIES. Ya deben estar terminando operaciones, cerrando operaciones, porque eso tiene que ver, me imagino que con contratos del inmueble con el que está, los contratos de trabajo de las personas que estaban laborando, etcétera, ¿no? Dando por cerrado todo este capítulo, lamentablemente. Pues entonces, en ese pronunciamiento de Almagro decía, y además con palabras muy claras, de que había habido una obstaculización, ¿verdad?, para la investigación. Entonces, estos hechos, igual que los hechos que están señalando concretamente, es decir, por ejemplo, el de la comisionada Carolina Resino, me parece bastante grave cuando dice que es parte de lavado de dinero, ¿verdad? O sea, de blanqueo de capital. Sí. Esto es un tema, blanqueo de capital igual lavado de dinero. Sí. Es un tema grave. Gravísimo, porque además estamos hablando de una persona del círculo de confianza del presidente. Por tanto, es sumamente relevante que se ha señalado, y me imagino que aquí viene el otro punto, ¿no? Y es cómo se construye esa lista. Sí, cómo se construye, y que ha sido un punto también que ha sido un tanto cuestionado por el gobierno, y no sé cuál es la valoración que tiene Cristosal sobre las fuentes que nutren la base de esta lista. Mire, lo que sabemos y lo que se ha dicho públicamente es que tienen que haber al menos más de 2 fuentes, pero esas fuentes son fuentes que tienen, o sea, no son las fuentes de redes sociales, no son las fuentes, me explico, de medios de comunicación internos. No solo retoman eso. Ha dicho, la encargada de negocios, que embajadora interina, ha dicho precisamente de que se ha hecho consultas con abogados norteamericanos, etcétera. Es decir, aquí no estamos hablando solo de que me cae bien o me cae mal, ¿no? O sea, ellos tienen una nota publicada y la exactamente, porque además, bueno, sabemos cuál es el sistema de investigación norteamericano, tiene un montón de agencias de investigación y bueno, me imagino, y además porque es una lista que se presenta por el presidente de la República, porque al final es el Ejecutivo exactamente el que está presentando el secretario, a través del secretario de Estado. Entonces, esto tiene que ver precisamente con la dimensión además que tiene para Estados Unidos la corrupción en el Triángulo Norte. ¿Por qué? Porque el tema es que a medida que exista más corrupción o que exista vulneración en los derechos, porque también ese es el otro punto, no solo es el tema de corrupción, sino también que se ha violentado la institucionalidad. Y violentar la institucionalidad significa que eso va a tener un impacto directo en los ciudadanos. Entonces, a partir de que esto ocurre, y lo vimos recientemente también en una encuesta de la UCA, donde le preguntaban a las personas, ¿usted migraría? ¿Verdad? Si se limitaran los derechos, y la gente dice sí en un 74%. Esto es una causa de la migración. Exactamente, esto es una causa de la migración, y en ese momento se convierte en un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Entonces, más allá de que nosotros como ciudadanos, de lo que signifique para nosotros en El Salvador, una fiscalía vigorosa, una fiscalía independiente, ya tendría que haberse puesto
puesto a investigar. O sea, a mí me parece increíble que a estas alturas el fiscal general de la República no diga, bueno, por lo menos vamos a iniciar investigaciones. Y muchas de estas cosas ya habían sido presentadas, seguramente, porque además eso sí ha sido el rumor de nacional, ¿no? Sí, sí. Con el tema de los 12 casos, los 12 avisos que presentó la CICIES a la Fiscalía General de la República el año pasado. Entonces, este no es ningún insumo que haya sido retomado para elaborar la lista, estos informes de la CICIES. Pues no lo sabemos. Pues no lo sabemos porque además, en este caso, el informe de la CICIES debe tenerlo el secretario general y debe tenerlo el presidente de la República, que en algún momento se le debe haber hecho saber. Incluso Cristosal ha demandado, y varias organizaciones hemos demandado, que se haga público esos avisos. ¿Por qué es importante que se haga público esos avisos? Bueno, porque la Fiscalía General de la República evidentemente no hará nada con esos avisos. Entonces, si no hace nada, mire, eso que está ahí son fondos públicos, son recursos públicos, es justamente el haberse aprovechado en un tiempo de pandemia, es como el caso Flores, ¿verdad? Que en un tiempo de desgracia se aprovechen de la necesidad de las personas. En aquel momento fue de la cooperación y en este caso fue de los préstamos y de la ejecución del presupuesto, donde se utilizan todos estos mecanismos de emergencia. Ajá, por la misma ley que se decreta. Exactamente. Entonces, los procedimientos. Todos estos mecanismos de emergencia que hacen que las compras sean más rápidas, que se pueda obtener un recurso antes que otro, es decir, precisamente porque estamos en una situación excepcional, pero eso no significa que eso no pueda llevar un control, una transparencia, una fiscalización de parte no solo de los entes de control, sino también de la ciudadanía. Fue muy revelador, por ejemplo, que a la Corte de Cuentas, vamos a empezar con la Corte de Cuentas, que la Corte de Cuentas hiciera públicamente denuncia de que no se le estaba permitiendo entrar, es decir, que se le estaba obstaculizando su función de control. ¿Por qué usted obstaculizaría su función de control? ¿Por qué? Simplemente porque tiene algo que esconder. En el caso igual ocurre con el Instituto de Acceso a la Información. ¿Por qué usted ahora está tratando de controlar el Instituto de Acceso a la Información? Precisamente para evitar que le controle y que además se haga pública la información. ¿Por qué no quiere que se haga pública la información? Bueno, porque tiene algo que esconder, es decir, es un círculo, ¿verdad? A esto tenemos que sumarle el tema de precisamente lo que comentábamos antes de la Fiscalía. Hay 12 casos que fueron presentados, no sabemos de esos 12 casos, deben estar documentados, es decir, la CICIES es un instrumento que ha funcionado y que está funcionando también a partir de personas que habían venido de otros países, precisamente porque ese fue el diseño que se le hizo, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo, ha circulado en redes sociales, y yo incluso lo publiqué hace unos días, una declaración del presidente de la República cuando decía, bueno, el que nada debe, nada teme, quien le teme a una CICIES que venga de manera independiente porque tiene algo que esconder. Bueno, y entonces, ¿en qué estamos? Sí. Y ahí, por ejemplo, en este aspecto, dice usted, un mecanismo, por ejemplo, vimos que una de las personas que aparece en la lista Engel, en el caso de El Salvador, el magistrado Guillermo Wellman, envió una carta al secretario de Estado. ¿Lo permite en el marco de las acciones que yo he señalado pueda tener acceso a que me den fundamento? Mire, en este caso, cualquier persona afectada, cualquiera de los que está ahí, no solo él. Porque le digo, porque para demostrar mi inocencia debo acudir también exactamente, entonces pedir que se haga, que se demuestre o pedir que se le envíen las pruebas, eso es un derecho de cualquiera, es decir, todas las personas tenemos derecho justamente a pedir. Otra cosa es que le contesten y otra cosa es lo que le van a contestar, ¿verdad? O sea, yo creo que los mecanismos son herramientas válidas, ¿verdad? Exacto. Pero también creo que en el caso del magistrado Wellman, bueno, también ha solicitado una auditoría interna dentro de la institución para que se verifique exactamente. Ahora, yo lo que creo que más allá de esto, los funcionarios que están actualmente en el ejercicio, es decir, que son personas que ahorita manejan recursos públicos, y especialmente a partir del propio discurso del presidente que se mostró durante las campañas electorales, ¿verdad? Muy vehemente en la lucha contra la corrupción, casi parecía creíble. Y pues es muy bueno, ¿verdad? Ojalá y ojalá, exactamente. Esas señales. Exactamente. Sin embargo, eso no es lo que ya en la práctica y en el ejercicio del poder ha ocurrido. Y no ha ocurrido, vuelvo otra vez con el mismo punto,
desde el momento en que usted trata de empezar a controlar el Instituto de Acceso a la Información, en que se empieza a reservar desde el Ejecutivo, porque una política, yo creo que una política institucional es no se reserve más de aquello que debe estar reservado, es decir, de lo que la ley establece. ¿Por qué? Porque los límites de los derechos deben estar expresamente contenidos en una ley. Si usted quiere limitar el derecho a acceso a la información, tiene que establecerlo bajo las causas que están establecidas en la ley. Si quiere ampliarla, pues entonces modifique la ley. Pero lo que no puede utilizar son esas causales de manera, vamos a decirlo, jalada, ¿verdad? Estirada precisamente para impedir el cumplimiento del principio de máxima publicidad. En el caso de las categorías de declarar reserva, como dice la licenciada Ruth López, allá la ley establece, también le da a la ley, en el caso del Instituto de Acceso a la Información, potestades al presidente. Claro. Para que pueda decidir cómo se integra el instituto. Es facultad de él. Sí, de hecho era una de las de los temas que estaba siendo sujeto a control por parte de la Sala de lo Constitucional y que bueno, ha quedado nada más que una admisión de la demanda y no ha... pero yo les pregunto, ¿ustedes creen que vamos a tener realmente una institución independiente cuando desde la Sala de lo Constitucional, y quizás podemos hablar un poquito sobre los hechos de la constitución de la Sala de lo Constitucional, es controlada por el Ejecutivo? O cuando desde el Ejecutivo se está tratando de controlar precisamente el Instituto de Acceso a la Información. Mire, hay reservas, o sea, hay cosas que se están reservando por parte del gobierno que no tienen ningún mérito para ser reservado. Le pongo el caso. Las compras del Ministerio de Educación. Usted puede reservar una compra a partir de que tiene un proceso abierto, por ejemplo, o a partir de que no ha terminado el proceso de contratación. ¿Por qué? Porque eso podría afectar la competencia, etcétera. Porque además hay una ley, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas, ¿verdad? La ACAP, que permite justamente que sea reservado. O puede reservarlo porque después de que usted adjudicó hubo un litigio. ¿En qué sentido? Que hubo alguien que no estaba conforme y entonces se va precisamente a un proceso contencioso para requerir que se revierta esa decisión por parte de la administración pública. Pero usted no puede hacer una reserva general, una reserva en globo, es decir, para mí y para todos mis amigos todo esto está reservado. No es posible, porque cada una de estas reservas lo que está impidiendo es el acceso a la información, es decir, la restricción de un derecho para usted como ciudadana. Si nosotros no nos apropiamos de nuestra capacidad de control como ciudadanos y ciudadanas, pues entonces lo vemos como algo bien lejano, como algo que queda para los periodistas, para la academia, etcétera. Pero para los abogados, sí, eso es cosa de otros, dice uno. Pero no es cosa de otros, es cosa de uno. Porque además la Constitución nos establece que nosotros como ciudadanos debemos cumplir y hacer cumplir la Constitución. Por tanto, el derecho, el ejercicio de los derechos es algo intrínseco, natural a la ciudadanía. Y nosotros tenemos la responsabilidad de, en el caso del ejercicio del derecho a acceso a la información, contribuir también al control. Son las 7:26 de la mañana. La licenciada Ruth Eleonora López, nuestra invitada de hoy, jefa anticorrupción y de justicia de Cristosal. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Está con nosotros la jefa anticorrupción y justicia de Cristosal, Ruth Eleonora López. Ruth, hay algunas señales que han ocurrido en las últimas horas y estábamos revisando, como por ejemplo tanto el fiscal general de la República como también las autoridades de la Corte Suprema de Justicia refiriéndose a los procedimientos, a las señales que dicen se están dando para perseguir la corrupción en nuestro país. Hay elementos que se deben analizar. Voy a examinar, dice el fiscal general. Sí. Así es, dice el fiscal que va a examinar esos elementos probatorios y que además que le envíe técnicamente. Ahora, bueno, ya el fiscal tiene 12 avisos, pero no solo 12 avisos, porque la corrupción es de hoy. O sea, el problema es que nosotros no podemos decir, es que los de hoy son corruptos, los de antes no eran corruptos, o los de antes eran los corruptos y los de hoy no son corruptos. Ese es el discurso de que los tuyos son más corruptos que los míos. Creo que es un discurso muy conveniente desde el punto de vista de la comunicación a nivel de comparación, porque fíjese que nosotros como ciudadanos tomamos decisiones por comparación todo el tiempo.
todo el tiempo, es decir, desde lo que vamos a comer en función de lo que nos gusta, lo que nos vamos a poner, todo lo que vamos, con quienes queremos estar, con quienes no queremos estar, justamente a partir de la comparación y de lo que sentimos y apreciamos en cada momento. Entonces, ese es un elemento, y por eso nosotros tenemos nuestra propia lista, la lista de ustedes nos sirve, etcétera. Sí, incluso los ciudadanos, fíjese, la vez pasada llamó un salvadoreño de la diáspora y dice, bueno, ¿por qué hoy Estados Unidos quiere contar las costillas al gobierno de El Salvador cuando antes no hacían nada para el Estado por el país, y hoy que el Estado está haciendo algo por el país, hoy le quieren costar la costilla? O sea, como diciendo, bueno, sé que ellos robaron, pero no le dieron nada al país. Estos van a robar, pero le están dando algo al país. Exactamente, o sea, es siempre tratar de justificar la corrupción, y se justifica la corrupción desde una perspectiva, o sea, desde varias perspectivas, pero una de estas es, primero, de autoprotección, es decir, todos nos podemos equivocar, nos equivocamos todos los días. Todos los días. También lo que creo que debe comprender la población, y debemos comprender todos, es que el poder no se entrega de manera ciega. Es decir, por eso es que hay que ejercer el control como ciudadanas y ciudadanos. Miren, en la lista también aparecen personas de Arena, aparecen personas del FMLN. Yo creo que faltan en la lista, es decir... Usted dice que la tienen que actualizar al menos una vez por año. Exactamente, para mí faltan personas en la lista, porque en el caso del FMLN, bueno, solo es mencionado José Luis Merino y Sigfrido Reyes. En ambos casos dice que hubo hechos significativos de corrupción, y en uno de ellos incluso lavado de dinero en el caso de José Luis Merino. Pero no significa que, por ejemplo, para mí, en el caso Funes, que es un caso fuerte, ¿verdad?, que habría que investigar, que hay que llevarlo a la justicia. Pero yo no me puedo poner a defender a unos corruptos en defensa, o sea, atacando a otros corruptos, o viceversa. Yo creo que aquí es un tema de coherencia también de la población y de nosotros como organizaciones. Mire, en el pasado han sido las organizaciones de la sociedad civil las que han llevado esto hasta la vía judicial. ¿En qué caso concreto voy a hablar? Del caso Flores. O sea, ya les decía, es aberrante cómo un mandatario, como un funcionario se apropia de los recursos públicos en un momento de tragedia. Es bueno, por ejemplo, acciones como la que vimos el pasado fin de semana con esta extinción de dominio de bienes e inmuebles del Partido Arena. Mire, sí, lo que pasa es que ahí no ha habido procedimiento, es decir, lo que hicieron fue un allanamiento para la recopilación de información, no era que iban a embargar ni nada, es decir, es porque eso también tiene que ver... No se están materializando, claro, porque ellos dijeron que tomaban control de 17 vehículos y 2 inmuebles. Cuando uno empieza a averiguar y empieza a ver los requerimientos y empieza a ver las redes, etcétera, hay espacios muy interesantes en Twitter. Bueno, Marcela Galea, una abogada penalista, hizo un espacio el día sábado en la noche, y explicaba un poco esto, ¿no? Entonces, cuando usted viene a ver, usted es nada más que el show mediático, ¿no? Y precisamente son cortinas de humo para tratar de aplacar esto otro. Y ojo, no significa que esté defendiendo a Arena, en el sentido de que no le, es bueno que no le vaya se haga el proceso. Pero claro que es bueno que se haga el proceso. Se haga en todos los casos. No solo que se haga en todos los casos, sino que se siga el debido proceso en todos los casos. Porque al final, desde José Luis Merino hasta Nayib Bukele, todos merecen un proceso justo. Es decir, estoy hablando en todo el marco, ¿verdad?, referencial de todos los casos que podemos saber. Mire, o sea, que nosotros nos tengamos que pronunciar nada más que por un corrupto y no por todos, creo que es un tema también, como les decía, de falta de coherencia. Debe examinarlos, entonces, decía, para que retomemos la posición del fiscal. Por supuesto. Y además le voy a decir más. En el caso Flores, por ejemplo, fueron las organizaciones de la sociedad civil. Fue en aquel momento FESPAD, fue en aquel momento ARPAS, fue en aquel momento, ¿cómo se llama? ISD, los que llevaron adelante la querella. Fueron querellantes. Yo me acuerdo un hashtag que hubo en aquel momento de todos somos querellantes, precisamente porque fue la sociedad civil la que lo llevó en contra de la fiscalía. Métanse, busquen, revisen, para que vean que no fue la fiscalía la protagonista de esa historia. Este análisis que nos hace Ruth es lo que también respalda, por ejemplo, la posición del actual fiscal Rodolfo Delgado, diciendo que hubo fiscales que nunca hicieron nada, y en efecto nunca hicieron nada. Entonces, ¿cómo equilibrar? A ver, pero es que aquí viene el otro punto. Es decir, cuando usted pone a alguien en un puesto de confianza, es para que no lo controle.
O sea, nosotros hemos tenido, hay una declaración que a mí me encanta del presidente Bukele que dice los presidentes siempre habían tenido mayorías en la asamblea. La voy a buscar y la voy a colocar en Twitter. Dice que los presidentes siempre habían tenido mayorías, de que en la asamblea legislativa, de que nunca habían tenido un control, de que siempre habían controlado todo, etcétera. Pero hoy estamos exactamente en lo mismo. Precisamente. Porque así lo avaló la votación del 28 de febrero. No, porque esa votación del 28 de febrero tendría que haber precisamente avalado las elecciones posteriores que vinieran en todo caso, que es a partir de la legitimidad democrática, pero siguiendo los procedimientos. Es decir, usted bajo la bandera del 28 de febrero no puede incumplir con la Constitución ni la ley. Y le voy a poner un caso. 3 de los magistrados, por ejemplo, que fueron electos el 1 de mayo, no venían en las listas. Y la Constitución dice que tienen que venir en la lista. Yo lo dije la semana pasada en una entrevista. ¿Usted puede elegir a un menor de edad como magistrado? No. ¿Puede elegir a alguien que no sea abogado como magistrado? No, porque no cumple con los requisitos. También uno de los requisitos es venir en las listas que le envía el CNJ. Por tanto, no cumple con los requisitos. Entonces, el tema es que usted, una cosa es la destitución, otra cosa es a quién va a poner. La destitución para mí es inconstitucional e ilegal. Pero si además de eso, el nombramiento... por el método, porque habían antecedentes también que no eran del todo legítimos en el caso de la elección de la sala que tenía. ¿Cuáles? De la sala que terminó, que fue destituida por las vinculaciones partidarias que se habían hecho. ¿De cuáles? De los ex magistrados que fueron destituidos. Bueno, en el caso de los magistrados que fueron destituidos el 1 de mayo, ninguno tenía vinculación partidaria. Es decir, yo creo que aquí hay que poner las cosas sobre la mesa, ¿verdad? Y además verlo de manera bien del contexto y fríamente. ¿Qué es lo que pretendía en este caso y por qué se hace la destitución? La destitución no se hace por los pronunciamientos de los magistrados, por las resoluciones de los magistrados. Se hace, y si así hubiera sido, los suplentes no tenían por qué haber sido destituidos. Y los suplentes también fueron destituidos. Y eso evidencia precisamente la cualidad y la calidad política de la decisión, o sea, política desde el punto de vista política del poder, política partidaria, política del control, que lo que querían era evidentemente sacar a estos magistrados que les controlaban el poder para poner personas incondicionales. Y prueba de que son incondicionales es que, ya les comentaba, que no se siguen los requisitos, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la magistrada Elsie Dueñas, también ya lo he explicado yo en varias ocasiones, le refilaron el periodo. Yo no tengo otra manera de decirlo, porque ella terminaba el día 30 de junio y lo que han hecho es extenderle el periodo hasta el 2027. Y ella tampoco viene en las listas. Entonces, yo creo que hay que, sin querer justificar, ¿verdad?, lo que ha pasado, eso también tenemos que llevarlo a otra dimensión, que es la dimensión del control. ¿Para qué yo quito a los magistrados? Bueno, precisamente para que no ejerzan su rol independiente y de control del poder. ¿Para qué sustituyo, para qué quito a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública? Precisamente para que no fallen en favor del ciudadano. Hace poco Acción Ciudadana hacía una investigación, presentaba una investigación de cómo los casos habían venido disminuyendo en función la respuesta del Instituto de Acceso a la Información en disminución con respecto a garantizar el derecho de la ciudadanía. Entonces es un tema que yo creo que hay que poner en su justa dimensión. La Corte de Cuentas de la República, por ejemplo, ha publicado sus informes de auditoría y aquí es donde la ciudadanía tiene que hacer lo propio. Hizo lo propio en el caso Flores. Bueno, yo creo que hoy va a tocar también hacer lo propio, porque lo que pasa es que digamos, los esfuerzos ciudadanos no se traducen en el acceso directo a la justicia, porque vemos que en el caso del expresidente Flores, pues fallece y el proceso prácticamente... Bueno, es que cuando muere alguien ya no se le puede seguir... Pero ahí dicen los especialistas, y usted lo debe saber mejor, Eleonor, que hay líneas de responsabilidad civil. Claro, y la extinción de dominio podría ser una alternativa, no claro. Se había seguido, exactamente. Entonces, en ese caso... No han funcionado las instituciones. Así es que ese es un tema. Yo creo que uno de los puntos por los cuales la gente se cuestiona de que cuál es el sistema democrático que queremos, porque democracia no solo es votar, ¿verdad? El que piensa que democracia solo es votar, lamento decirle que está equivocado, ¿verdad? Equivocada. Aquí el punto es que también tenemos que conocer cuáles son las herramientas como nosotros, como ciudadanas y ciudadanos, que tenemos para poder actuar. Ahora, en este sentido, yo creo que es válido
que nosotros nos cuestionemos de cuán independiente, por ejemplo, le voy a poner un caso, el Tribunal de Ética Gubernamental. Es una institución bellísima desde el punto de vista conceptual, pero es una institución sumamente débil que además nunca se le ha apostado al tema de la ética en la función pública, no porque se le capacite o no se le capacite, porque los funcionarios públicos están obligados a asistir por menos a una capacitación anual, pero ese no es el problema. El problema es que usted no ve al Tribunal de Ética en una posición robusta y defendiendo realmente la ética. ¿Y por qué le puedo decir esto? Mira el presupuesto que tiene el Tribunal de Ética. ¿Cuántos investigadores tiene? ¿Cuántas personas tiene? O sea, son 7. Es igual que el tema de probidad. Probidad son 9 personas las que tiene para 60 y pico de mil casos que tiene probidad. Es decir, la institucionalidad tampoco le ha apostado a esa función de control. Pero lo que no puede ocurrir es que el control se utilice precisamente para buscar la revancha política, etcétera. O sea, siempre que se sigan todos los procesos. Aquí no hay inocentes y culpables o culpables e inocentes desde cada perspectiva. Aquí siempre que se garanticen los procesos adecuados, que se garantice que el ciudadano y ciudadana señalado tenga las garantías necesarias, pues entonces hay que seguirlo. Y por eso insisto, la ciudadanía tiene un rol de control que cumplir. Y lo que pasa es que a veces somos muy cómodos y lo único que hacemos es enviar tweets, ¿verdad? O hacer los señalamientos públicos y no ejercemos acciones jurídicas concretas. Sí, estaba revisando sobre las declaraciones que brindó hoy en el diálogo con Ernesto López, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y dice que en cuanto a la administración de justicia, que se olviden que en la Corte tienen amigos, se va a resolver los casos conforme a derecho y con imparcialidad. Bueno, mire, ojalá si fuera, pero cuando uno ve que el hermano, por ejemplo, del presidente de la Corte Suprema de Justicia trabaja directamente con Casa Presidencial, entonces ahí es un poco, pero además es una persona que también se han cometido violaciones en su nombramiento. Mire, cuando una persona se le coloca en un puesto, violándose los procedimientos, esa persona queda atada con aquel que violó los procedimientos para ponerlo. Eso no ocurre solo en El Salvador, o sea, eso no es, eso es exclusivo de los salvadoreños. Esto hay análisis internacionales, parámetros, baremos, de todo lo que quiera, precisamente que lo demuestran. Porque, y eso es corrupción también. Es decir, como yo, empleada pública, o en este caso funcionario público, voy a permitir que me prorroguen el periodo sin haber hecho un proceso. Ajá, y pero al final no se lo prorrogaron. No, en el caso de él no. En el caso de él lo que han hecho es moverlo de sala de manera irregular. Porque ese es otro tema, ¿verdad? Había una jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional que es la 19-2012. Que cualquiera lo puede ver. El tema del derecho, miren, el tema del derecho no es solo para abogados, no, como tenemos la obligación de sí, porque comprendemos mejor los ciudadanos cuando tenemos esa información a la mano. Sí, ¿verdad? Tenemos que leer, tenemos que buscar, eso es algo que tenemos que hacer todo, y creo que los medios de comunicación también tienen una deuda con respecto a eso, y tienen un rol esencial en este proceso de formación, que además es continuo, no es decir, no es que ya leímos la Constitución y a partir de eso, porque además hay interpretaciones, hay que leerla, ¿no? Pero lo que decía en este contexto de la sentencia de la 19-2012 es precisamente que no se podían mover porque hay un carácter, en el caso de la Sala de lo Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, una de las características que debe tener todo tribunal de justicia son las garantías de inamovilidad, porque si no ocurre de que, bueno, ya no me parece lo que usted dice, pues entonces lo cambio. Pues no, fíjese que ya con usted tampoco estoy conforme, pues lo cambio. Y esto no debe ser. Antes de esa sentencia sí se dio esa movilidad en la sala, ¿verdad? Fíjese que antes sí, ya a partir del 2009, muchos criterios cambiaron a partir del 2009. ¿Por qué? Porque a partir del 2009 es donde hubo un control sobre el órgano ejecutivo. Se controló el tema del presupuesto, no sé si se acuerdan que exactamente, ese movimiento que se hacía antes de manera inconsulta con la Asamblea, hoy ya no se pueden hacer, ¿verdad? El tema de la partida secreta, aunque dicen que echa la ley, echa la trampa, y al final lo que hicieron fue, bueno, ya no es la partida secreta, hoy es la OIE, que también es secreto, etcétera, pero pasa, ¿no?
pero también hubo muchos controles sobre la función del Ejecutivo. Bueno, recordemos el tema de los viajes de Funes, por ejemplo. O sea, eso fue a partir de un amparo que presentó un ciudadano por una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública, donde se les obligó a poner sobre la mesa tanto el tema de los gastos de publicidad, tan importante, ¿verdad? Y que a veces, honestamente, con la franqueza del caso, yo sé y respeto mucho a los medios de comunicación, a los periodistas, son mis amigos, yo los quiero mucho en su ejercicio y son sumamente relevantes, pero realmente la pauta publicitaria, sobre todo la gubernamental, es de las principales en los medios de comunicación. Entonces sabemos que tiene un impacto también, ¿verdad? Aquí no podemos cerrar los ojos con respecto a esto. Así que es un tema sumamente importante saber cuánto se está gastando. Antes era un gasto. Yo recuerdo, ¿verdad? En el caso, cuando saca, unos decían, es que mucho gasto cuando Funes, es que mucho gasto en publicidad. Cuando Serén, igual. Ahora es igual o peor, creo yo, por la cantidad de dinero que se está manejando. Y ese dinero es dinero público, es dinero que sale de sus bolsillos, de mis bolsillos, de los bolsillos de los radioescuchas. Gracias, Ruth Eleonora López es la jefa de Anticorrupción y Justicia de Cristosal. Un gusto que nos haya visitado esta mañana de lunes. Muchísimas gracias, para mí es un placer empezar esta semana con ustedes. Muchas gracias. Buen día.